de Dolça Catalunya. Hoy tenemos un tema que se va a extender en el programa, que va a ser el del pancatalanismo, pero porque además traemos a personas que lo sufren y nos pueden explicar y analizarlo bien desde su propio territorio. Y no els països catalans, no els pastissos catalans ni els pallassos catalans, no. Desde de la Comunidad Valenciana y de Sesillas, desde las Islas Baleares. Y también desde la Resistencia de Girona tenemos a quien nos va a representar hoy. Y también don Sergio Fidalgo. Así que hoy tenemos un elenco de lujo para todos vosotros. Gracias por estar en Dolça Catalunya. Como siempre, ya sabéis, darle like, compartirlo, porque esto, cuanto más lo hagáis, el algoritmo más tira y más gente nos ve. Ya sabéis cómo van las cosas de las redes sociales. Pues sin más dilación, presento el elenco que tenemos hoy. Por primera, desde Girona, tenim el gran Albert Soler. Albert, ¿qué tal? Bona nit, buenas noches. Hola, muy buena nit. ¿Qué Aquí tal? desde la capital de la Cataluña auténtica, como la bautizó presidente Torra. Me gusta hablar con provincianos Exacto, como vosotros. La Cataluña jazzista, ¿no? Sería... Bueno, él dijo la auténtica. O sea, yo ahora me gusta porque ahora cuando hablo con vosotros es como si hablara con provincianos, con paletos, vaya. Yo soy el auténtico capitalino ahora. Y desde la Comunidad Valenciana tenemos a la gran Cristina Seguí. Cristina, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Encantada de estar con vosotros, hombre, los míticos. Claro, estoy fuera de... Gracias por estar con nosotros. Ya dijimos que la semana pasada no pudo estar, pero aquí está. Luego nos lo explicarás bien qué te pasó la semana pasada, que seguro que a los Dolços le va a interesar mucho. Es para bien, es para bien. También tenemos desde Sesillas, desde Menorca, Joan Pons, que seguro que conocéis muchos, streamer y historiador y bueno, ya no sé cuántas cosas de esa fundación, de todo. Joan, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, gracias por estar aquí con nosotros. Me encanta el detalle ese que tengas el libro de Dolça ahí al final. Hombre. Aquí tenemos el libro de Dolça también. Hay que apoyar. Dice mucho de ti. Y como no, tenemos al gran Sergio Fidalgo. Don Sergio Fidalgo, ¿qué tal? Hostia, lo de grande no espero que nos sea por el volumen, pero bueno, encantado de estar aquí. No. Es de gentileza, es de, digamos, de decirlo ahí en plan de su excelencia, ¿no? Pues para llamarte de su excelencia. Pues, su excelencia es Laura Borràs, que se lleva 150.000 euros al año. Yo no llego a eso. Y su excelencia Pere Aragonés, 155.000. Yo creo que se lo puso por el 155, seguramente para redondear, que quería ponérselo. Pues bueno, hoy el tema es abierto, pero antes de irnos a ese tema abierto del pancatalanismo y de los lugares de resistencia al nacionalismo, vamos a hablar un poquito de nuestra selección, ¿no? Un poquito de... Déjame decir una cosa previa de la selección. Dilo. Lo de la colonia, lo del Sport, el Sport que nos llamó colonia española. La gente que fuimos al partido somos la colonia española en Cataluña. Luego se disculparon, pero madre mía, qué panda de... No sé cómo definirles. La colonia española. Dijo que éramos como la colonia peruana, que íbamos a nuestro templo ancestral a hablar nuestras danzas y a juntarnos para hablar de nuestras cosas. Colonia española, viendo el partido de la selección... Esto, bueno, sí. Que sepáis cómo el separatismo está absolutamente tronadísimo ya. Supongo que, como diría Pedrerol, ha sido un becario, ¿no? Sí, es un becario. Tardaron 3 días en rectificar, ¿eh? 3 días en pedir disculpas. Y solo pidieron disculpas cuando se el programa de Carlos Herrera, o sea que déjate de tonterías. Ahí el grupo Prensa Ibérica se lució, pero bueno. Sí. Bueno, Prensa Ibérica, sabéis que Ximo Puig tiene 143.000 euros en acciones en Prensa Ibérica y le condonó 1.700.000 euros de deuda el año pasado. O sea que, bueno, Prensa Ibérica también es la propietaria del Levante, el periódico oficialista de Ximo Puig, que obviamente es tan nacionalista como IZ, ¿no? No paséis que gracias a estos dineros como yo. O
Ay, se me quitan lo mejor cuando digo viva España. Joder, ya lo digo aquí. ¡Ay, ay, viva! Bueno, a ver, es que hay una Barcelona que pita el himno, porque hay una Barcelona que cuando siempre recordar las finales de Copa del Rey pita el himno. Miguel, tú no estás en esa Barcelona. Eso, al contrario, te he visto precisamente defender lo contrario. Pero, y hay otra Barcelona que no solamente no lo pita, sino que lo canta orgulloso. Bueno, el problema es que mucha gente en el resto de España solo ven a la Cataluña que pita y no ven a esta Cataluña que también existe, que somos dos. Una cosa, a Valencia, cuando hay partido, tienen que venir los que no pitan, porque cada vez que vienen a jugar aquí se lía parda, ¿eh? O sea bueno, pero yo en Valencia también he llevado, que estoy entre los que no pitan, pero es que además el día de Tsunami Democratic yo llevé la bandera de España, ¿eh? Así sí. Así que eso sí que... Tú estás más que exonerado porque yo he visto fotos tuyas en el Camp Nou con la bandera de España. Eso está más que claro. Yo ya estoy vacunado en ese sentido. Joan, ¿qué opinas tú que vuelva a la selección? Es que claro, con Joan siempre hablo en catalán, en pancatalanismo, perdón. Joan, ¿qué opinas de que haya venido la selección a Barcelona después de tanto tiempo? Bueno, opino evidentemente que es una gran noticia, que ya era hora. Me sabe a poco, yo creo que tendría que volver al Camp Nou y no solo al campo del Español, pero bueno, es un primer paso, pero hay que llegar al Camp Nou, por supuesto. Y lo que me preocupa un poco es que el otro día se lo comenté a los alumnos míos y me dijeron que no estaban que ni se enteraron de que había jugado en Barcelona. Y se quedaron, cuando dije, por fin vuelve a la selección a Barcelona, me dijeron, ¿qué dice este tío? ¿Sabes qué pasa? O sea que la gente joven está un poco, bueno, son muy jóvenes, si tienen 14, 15 años, están un poco desconectados todavía de este tema. Pero bueno, a lo mejor es bueno que para ellos no sea una noticia, ¿no? Que la selección juegue en Barcelona. O sea que bueno, buena noticia. A lo mejor es excelente que tengan un profesor que les diga que la selección viene a jugar a Barcelona, ¿no? Eso es lo bueno. Claro, eso es lo bueno, exacto, porque los profesores hoy en día están por otras cosas, gritando por la calle, ¡pum! España, el otro día en la manifestación aquella. Albert, ¿qué opinas tú? Bueno, es que yo creo que justamente es eso, es que ya no es noticia. A mí me da un poco de pena porque yo me divertía mucho más porque, por ejemplo, no hace mucho, si hubiera habido este partido en Barcelona, por lo menos hubiera habido algunos nazistas encadenándose a algún sitio, gritando o haciendo algo. Y es que yo me sobreenojado porque una semana antes llegó el Juan Sebastián Elcano y también yo esperaba algo, una manifestación, aunque fuera de cuatro abuelos, como siempre. Pero es que nada. Viene el Juan Sebastián Elcano, no ocurre nada. Viene la selección española, no ocurre nada. A mí, sinceramente, me da un poco de pena e incluso me sabe mal porque me lo pasaba divertido yo cuando esta gente protestaba y tal. Y ahora es una cosa que ya está tan muerta, que ya ni siquiera salen a protestar. No sé si los de la Meridiana siguen ahí, deben ser los últimos. Sí. Siguen. Ni en el barco. Pues como deben ser los únicos, cuando están en la Meridiana no pueden estar en el campo de España. O sea que no son más que eso, es bastante triste que ya hayamos perdido esa diversión de esos idiotas gritando Sí. Calla que salen, cállate que van a salir y verás. Hay una explicación a todo esto y nos lo va a explicar la Madre Superiora. No tenemos ni zinc. Ya no queda para subvenciones. No tenéis ni zinc, no queda para subvenciones, pues es normal. Está muy bien. Ni para el metro, ni para coger el metro tienen ya. Perdona, pero nuestra amiga Ada Colau lo va a bajar, según ella, al 50%. Bueno, pero sí, a ver quién lo paga, a ver quién lo paga. Y sobre todo, cuando se acaben después de las elecciones, veremos qué pasa, ¿no? Con esta medida. Pero bueno. Sor Ferrusola lo que está diciendo es que no tiene ni cinco voluntarios para gritar un poco. Nada, no tienen nada. Pues pero en serio nosotros están tan tranquilos, porque es verdad que con todas las putadas que hay a nivel nacional, a esta gente ya no se le escucha, ¿no? Pero no sé si es porque han parado o porque no podemos asimilar tal cantidad de despropósitos, ¿no? Joan. Sí, no, iba a decir que nosotros nos reímos con el tema de las subvenciones, pero realmente es su punto débil. Es decir, a esta gente, si el día que desde Madrid, porque esto no es solo la Generalidad de Cataluña, sino que desde Madrid se pongan por fin a ello, si llega ese día, será el fin del pancatalanismo, porque como bien sabe Cristina también, el problema no está solo en la Generalidad Valenciana o en el gobierno balear o en Cataluña, sino que está en Madrid. Es decir,
como sabéis vosotros también, el haber usado al nacionalismo catalán como moneda de cambio y aprovechando pues Baleares y la Comunidad Valenciana para ello, siempre está, es decir, el tema de las subvenciones es clave. Entonces, nosotros nos reímos porque por eso de que no tienen ni 5, dice la Madre Superiora, pero si realmente les cortáramos el grifo y el constitucionalismo, cuando llega al poder, en vez de templar gaitas, pues se dedicara a lo que tiene que hacer, que es cortar cabezas y cortar el grifo, realmente en Valencia y en Baleares no tendrían nada que hacer. El problema son los millones y millones que les llegan cada año. Pero solamente es a Valencia, Baleares. Es que estamos llegando al extremo ridículo, pero es así, de que Francia, que es un país mucho más rico que nosotros, porque es un país más rico, o sea, estamos pagando con nuestros impuestos escuelas en Francia, porque las escuelas que tienen enseñanza en catalán, que tienen parte de enseñanza en catalán, de lo que ellos llaman Cataluña Nord, que es el sur de Francia, Perpiñán y alrededores, claro, esas escuelas que están subvencionadas por la Generalitat las pagamos nosotros. Estamos pagando la enseñanza franceses, que tienen una red de per cápita superior a la nuestra. Por ahí estamos. Bueno, y TV3 en Valencia estamos pagando también todos. Claro, y Apunt es eso. O sea, pero Apunt al menos es una televisión de ellos locales, pero es que no. Apunt es el Apunt la pone en marcha en Par Marco, que es una antigua de TV3. Además, es que todo lo que hay aquí, ten en cuenta que viene sufragado también desde la Generalitat de Cataluña. Es decir, ellos quieren instaurar el califato separatista. La hipoteca de acción cultural del País Valenciano, que es Òmnium Cultural y la ANC, que están asociadas en la Federación JUL, como también Baleares tiene esa realidad fáctica allí, todo eso lo pagan, o fue concesión de la Caixa, y se paga también desde la Generalitat de Cataluña. El hermano de Ximo Puig, que vive del clientelismo separatista, de todo lo que genera toda esta basura, está en este momento imputado en el TSJ por 2 millones de euros en fraude de subvenciones, por haber facturado doble a su propio hermano y a los sucesivos presidentes separatistas de la Generalitat de Cataluña. Es un testaferro de Ximo Puig, para que os entengáis, ¿no? Porque en realidad es la agencia de Ximo Puig. Y todo lo que está sucediendo aquí, los 58 millones de euros o 62 que cuesta ahora Apunt, que tiene un 0,8% de audiencia de media, todo eso, la educación, que como ha dicho Joan, es absolutamente, ha sido entregada por el Partido Popular y por quien se presenta, por cierto, por el Partido Popular para la Ciudad de Valencia en las próximas elecciones municipales, que es María José Català. Efectivamente. Y todo eso ha formado parte de una estrategia de apaciguamiento por parte de los gobiernos nacionales y a los cuales les ha importado siempre muy poco lo que sucede fuera de Madrid. Pero esto es algo de lo que adolecen todos los partidos políticos. Le ha pasado a Ciudadanos, le ha pasado al Partido Popular. Ya no digo al Partido Socialista, porque su proyecto es el mismo que el del nacionalismo. O sea, todo socialismo deviene siempre en nacionalismo y esto siempre ha sido así. Pero le pasa lo mismo a Vox, que vuelca todo el talento en Madrid, que está preocupado en este momento por los ministerios, y ese talento hace falta repartirlo por todas las comunidades autónomas, ¿no? Gracias, Cristina. Albert. Sí, bueno, yo querría tranquilizar un poco a valencianos y mallorquines, porque por lo que decía antes, ¿no? Que ya no son más, por lo menos los catalanes, esos de aquí. O sea, diría que os tenéis que preocupar de los que tenéis ya en casa, pero en ningún caso de que los catalanes puedan venir a colonizar Valencia o Baleares, porque ya no son 4 matados, nada más. Lo que decía antes, ¿no? No fueron ni capaces de ir a echar un poco de pintura a Juan Sebastián Elcano, nada. Ya son 4 matados y no son capaces de nada. O sea que, ¿cómo van a estar para ir a Baleares o a Valencia? Nada. Si no tienen suficiente gente ya ni en Cataluña. Esto está más acabado que la moños. Ahora, otra cosa es que en vuestras propias comunidades tengáis vuestros propios problemas, pero por lo que respecta a catalanes que puedan venir a
a colonizar mentalmente a vuestras regiones, de eso nada. Ya está, eso está más que muerto, aquí. A ver si No, ahora pero- resulta que el problema lo tendréis vosotros, Albert, más que nosotros, porque aquí Suiza- ya no lo tenemos ya. En Suiza hay gente, en Suiza hay gente luchando por el proceso catalán. Mira, No ens rendirem. Nosaltres no ho farem. Lluitarem fins al final. Fins al final. Fins al final. ¿Dónde están estos? ¿Dónde están estos ahora? Hacía mucho que no escuchaba a una mujer decir con este énfasis hasta el final, por favor, hasta el final. Hacía mucho. Sergio. Bueno, lo del pancatalanismo es evidente que está actuando y que, como ha dicho perfectamente Cristina, desde Barcelona se están pagando con los impuestos de todos los españoles, pues lo que es directamente un ejercicio de colonialismo cultural. O sea, lo que lleva haciendo el señor Climent desde hace décadas con el dinero de la Generalitat, pero vamos, con los sucesivos gobiernos, porque esto ha sido Pujol, fue Maragall, fue Montilla, luego fue Artur Mas, luego fue Puigdemont. O sea, es que ahí han sido todos. Es una cosa que también habéis sufrido en Baleares. Lo que pasa es que en Valencia ha sido como mucho más espectacular, pues claro, por todo, digamos, porque Climent es una personalidad, digamos, como mucho más llamativa y ha ido mucho más al choque, ¿no? Y aparte de ser Valencia una comunidad más grande, digamos, y pronto más apetecible para el catalanismo, pues han volcado más dinero y ya desde el principio hicieron aquellos esfuerzos por pagar los repetidores de TV3 para que pudierais disfrutar del mapa del tiempo de los países catalans y de esa programación tan maravillosamente objetiva que tiene TV3. Por lo tanto, que el separatismo se ha gastado catalán se ha gastado el dinero de todos los españoles para promover el catalanismo en Baleares, en Valencia, en Andorra, en lo que ellos, bueno, acordaos aquel señor que tenía el Pere Codunhat, que era teóricamente que era el corresponsal en la Cataluña Nord, ¿no? Que estaba un señor ahí con un francés que parece catalanado, un catalán medio francés, que claro, tú decías, y tú veías, pero a ver, ¿qué estás hablando de la Cataluña Nord? Si allí gana, en la época buena, digamos, ganaba Chirac, y ahora gana directamente Le Pen. O sea, que allí, digamos, mucha estima por lo más parecido que hubo a algo que pudiera ser medio amable hacia el nacionalismo, fue un señor que era de la derecha francesa y que, obviamente, a la que se sacó 2 fotos con Puigdemont, 2 fotos, perdió las elecciones y ganó Frente Nacional. Claro, pero ellos insisten, ¿no? Y ellos insisten en ese catalanismo absurdo, como el del Alguer, ¿no? Que se van allí, porque se van al Alguer de excursión. De hecho, es que, claro, acordaros que una línea, creo que todavía existe, pero una línea de bajo coste, cuando que lo primero que hizo, entre sus 15 líneas de viajes, una era el Alguer, que decías, a ver, o sea, igual era París, Colonia, Londres y el Alguer. O sea, que significaba que había gente que por los fines de semana se iba al Alguer a hacer turismo cultural o patriótico. Claro, eso existe. El problema es decir, oiga, usted no puede decidir que la gente del Alguer o la gente de Valencia o la gente de Baleares o la gente de Francia o la gente de Andorra o la gente de Aragón decían lo que quieren ser, que no tiene que decirle usted lo que tienen que ser, que es han de ser catalanes por narices y porque lo digo yo, y aquí está el dinero. Por cierto, dinero que también, insisto, lo de Francia es que me hace mucha gracia, porque pagamos escuelas en Francia y después tenemos a miles y miles de chavales en barracones. Claro, dices, a ver, ¿cómo podemos estar pagando escuelas en Francia y luego en Cornellá o en Hospitalet? Y las embajadas en Argentina y las embajadas en Buenos Aires. Pero eso es otro, pero como mínimo eso es otro concepto. Ya con el mismo concepto de educación, pagamos escuelas en Francia, luego ya si entramos solamente con los 340 millones de TV3 arreglamos la educación. Sí, pero es que fuera te pones a montar claro, la gente de fuera no tiene ni idea de la historia de España y desde luego ni siquiera la gente de España, mucha de la gente de España, ¿no? Pero es cierto que si tú te vas a Nueva York, te pones un Diplocat en Argentina, en Stuttgart, bueno, la gente de repente, oye, la propaganda internacional es muy importante. Acordaos de lo que pasó en el golpe de Estado del 1 de octubre de 2017. Acordaos lo importante que fue, porque parece que no ocurrió lo que ocurrió en 2019, la operación Ícaro en 2019, donde casi mueren 2 policías. Que rodearon el aeropuerto, que literalmente se incendió Barcelona, que habían miles y miles de miembros de las fuerzas Cuerpo de Seguridad del Estado durante 3 meses prácticamente allí, y parece que no ha existido. Y hace 3 años.
pero es que en 2020 ya parecía que no había existido. Me he quedado paralizada. Te has quedado congelada. Te has quedado de invierno, ¿no? Como en Rusia, como Puigdemont. Porque estaba hablando mucho. Con esa embajada que va a abrir en el Kremlin, Puigdemont, ¿no? Con su amigo Alay. Alay, que fue profesor mío en la UB. Vaya, pues Alay. ahí lo tienen bien, pero yo veo que Puigdemont sigue los pasos de Napoleón. Está en Waterloo, luego va a caer con Rusia en el General Invierno. Pues supongo que es lo mismo porque lo que dice Cristina no se llama Diplocat. Los que conocemos bien al separatismo se llama Diplocash. ¿Sabes? Porque es lo que les gusta hacer a los separatistas, tipo cash de dinero, porque es lo que les gusta a ellos. No les gusta ni el catalán, ni el nacionalismo, ni nada. Lo que les gusta es la pela, ¿sí o no, Albert? Lo que les mola es el pero yo iba a decir algo más sobre esto de las embajadas. Yo creo que, yo que los conozco de cerca, esa tropa, yo creo que incluso los sobreestimamos porque pensamos que estas embajadas sirven para hacer propaganda en el extranjero. ¿Qué va? Aquí hay una única razón, que es colocar a gente. Se necesitan muchas embajadas para colocar a tanta gente. Y cada embajada pues deben tener ahí, pues, yo creo que 8 o 10 tipos colocados, tipos y tipas, con su lacito amarillo, y unos de Esquerra y otros de Junts. Y eso es la función más importante, por no decir única, de las embajadas esas, colocar gente. Tú no sabes la gente que hay que colocar, y claro, no toda la gente cabe en Cataluña, en museos, director de esto, subdirector del otro. Hay que abrirse un poco para que todo el mundo pueda chupar del bote. Y si hay que abrir embajadas en todas partes, pues se abren. Pero yo creo que la principal función es esa. Que aprovechen para hacer una plec de Castellers o una historia así, pues igual sí. Pero es lo de menos. Lo importante es seguir chupando y cada mes pues embolsarte unos buenos euracos. Nada más que eso. Joan. Es evidente que el tema de las nóminas es primordial para esta gente, porque al fin y al cabo es el negocio de toda la vida. Pero no subestimemos el tema de las embajadas, porque sobre todo a Valencia y Baleares nos duele muchísimo. ¿Por qué? Fijaros un detalle. Ellos financian la Farragut Foundation for the Catalan Culture, creo que es algo así en Estados Unidos. Y si os fijáis, o sea, lo mismo hacen con Ramon Llull. Ellos nos dicen que tienen la Federación Llull y el Instituto Ramon Llull, como ha comentado Cristina, y Ramon Llull ni fue catalán ni escribió jamás en catalán. De hecho, fue el primer escritor en una lengua neolatina que fue lengua mallorquina, no fue lengua catalana. Hacen lo mismo con Farragut. ¿Quién fue Farragut? Farragut participó en la guerra civil norteamericana, si no me equivoco, y de la misma salvó a George Washington. Y Farragut es un héroe en Estados Unidos, ¿no? Por tanto, ¿y quién es Farragut? Pues es un hijo de Menorquín, es hijo de un ciudadano como de mi pueblo, de Ciutadella de Menorca. Entonces, claro, a nosotros nos duele. Es cierto que es muy importante, o que a lo mejor para ellos lo importante es colocar a gente, porque tienen que colocar a toda esta gente, pero a valencianos y a baleares nos duele muchísimo que se apropien de nuestros personajes históricos, porque luego la gente se piensa que Farragut fue un héroe, un militar catalán que participó en la guerra de independencia o en la guerra civil norteamericana, y resulta que fue un balear, que fue un menorquín. Claro, y luego lo mismo hacen con personajes valencianos, como con Ausiàs March, que escribió en lengua valenciana, jamás escribió en catalán tampoco, ni lo dijo. Igual que Ramon Llull, no hay ningún documento de Ramon Llull donde él diga que escribía en lengua catalana. Ni uno, no se ha encontrado jamás. Pero ahí vas a poner algo. Oye, tengo una voz de Lía Thomas, perdón, esta voz, pero es que... Yo quería decir esto y ahora te paso de esto, Cristina, pero me estás diciendo, Joan Pons, que Farragut no había nacido en Francolí. ¿De verdad me estás diciendo que no era catalán? Porque yo tengo a alguien que te puede contar mucho sobre la historia de Cataluña. La gran literatura del famoso siglo de oro es catalana. Claro, me lo temía. A este le entrevisté yo una vez, me lo encontré en un colegio votando en 2017 y le entrevisté. El pobre tío, la diarrea mental. A Cucuruy, por favor, intenta recuperar eso porque lo pondremos íntegro en Dolsa para que lo vean todos. Porque tiene que estar en algún sitio de Intereconomía. Porque sin duda el maestro Cucuruy, que nos ha enseñado que la grandeza de Roma proviene de Cataluña, además, con gran criterio, porque hay que recordar que se llama Laci, la zona, el Lacio, el Laci, pues ya
nazi, pues de ahí viene todo lo que está pasando en el separatismo de los nazis. Viene de Roma. Es que Cucurull es un visionario como los que no hay, ¿sí o no, don Sergio Fidalgo? ¿No te parece? Estás silenciado, ¿eh? Estás silenciado. Tú mismo. Hablar de Cucurull básicamente es hablar de los delirios del separatismo más tronado. Cucurull es una persona que nos tendría cierta gracia y podría salir en los programas de Cárdenas, ¿os acordáis de cuando sacaba a Pocí o sacaba pues a Cañita Brava, ese tipo de personajes, si no fuera por lo que nos cuesta? Claro, porque mientras sacaba a Pocí o Cañita Brava, pues eran personajes todos subvencionados, en cambio, pues ese señor con su Instituto de Nueva Historia nos cuesta una pasta, porque estas conferencias que da las cobra, y las cobra al final de entidades, que sí, claro, no, pues posiblemente a Cañita no le pasa el dinero directamente, pero las entidades sí. Entonces, cuando estas entidades pues pagan de discursos como este, incluso la entidad que él representa, pues sale en TV3 para explicar sus delirios sobre que era catalán básicamente hasta, ¿os acordáis del Área 51? Aquellos extraterrestres que vinieron, pues obviamente eran porque hace millones de años, pues Cataluña, que se queda más avanzada que el resto de pueblos, mandó un platillo volante a Júpiter, Urano, y ahora habían venido de visita de nuevo hacia aquí. Cuando estamos pagando estas cosas, lo que piensas es esto. Ahora mismo que la situación económica es tan complicada, que tantos autónomos no pueden sacar adelante sus negocios, que en tantas tiendas han tenido que cerrar, que tantos empresarios no pueden pagar las nóminas, y descubrimos que cada año pues 1.500, 2.000 millones se van entre los sueldos astronómicos que tienen los asesores que enchufan. Porque, por ejemplo, Junts no se va del gobierno no por dignidad, sino porque 1.000 tíos se van a la calle. Y claro, 1.000 tíos a 80, 70, 60.000 euros, esa gente que los iba a emplear. Generalmente son los hijos tontos de la familia. Aquello, antes el hijo listo, la empresa. El hijo mediano cura y el hijo tonto pues lo ponían, de lo que fuera. Ahora el hijo tonto se va a la Generalitat. Claro, ¿qué hace con 1.000 hijos tontos estas familias de ricos emprendedores catalanes? Oye, mientras Cristina se nos ha quedado congelada, ahora cuando recuperamos... Igual me quedo un poco enganchada, ¿eh? Sí. Vale. Si no me hagáis caso, igual me quedo hablando sola. Vale. Yo quiero recuperar una cosa que ha dicho antes Joan, que creo que es muy pertinente, y es lo relativo a el necesario y avanzadísimo. Por eso en eso no le puedo dar la razón a Albert. Genocidio cultural que se ha cometido y que se comete en Baleares y en la Comunidad Valenciana. Y matando a literatos, matando hitos históricos conseguidos en el antiguo Reino de Valencia, la primera lengua románica de Europa, ninguneando absolutamente todo lo conseguido, nuestros personajes, engañando y manipulando a los chavales en las escuelas y sacando hornadas generacionales completas de gente que luego vota y que se asegura el voto para el Partido Socialista del País Valenciano y para Compromís, que siempre ha sido el final del colon, por no decir el esfínter, de Esquerra Republicana de Cataluña, ¿no? Y para eso es necesario hacer lo que ha comentado hace un momento Joan, porque su excusa para levantar ese califato separatista catalán es que Baleares y Comunidad Valenciana son nación cultural. De ahí que nosotros seamos la Cataluña del Sur, que realmente vinieron los catalanes a enseñarnos a hablar, porque antes prácticamente no sabíamos hablar, que éramos pobrecitos, incultos y tal, ¿no? Y eso, además de ser falso, es una falta de respeto por parte de los que hoy nos gobiernan aquí y trabajan para los intereses de los separatistas catalanes. Hablo desde lo cultural hasta lo fáctico, lo clientelar, lo educativo, lo económico. Hablo, por cierto, de cómo han paralizado las inversiones en el puerto de Valencia para perjudicar esta ciudad y que realmente sigamos creciendo. Hablo de cómo un alcalde separatista, antiguo secretario general, del Partido Comunista de Manresa, que es Joan Ribó, sea hoy por hoy un alcalde vergonzoso que ha convertido a Valencia en un mercado de bragas a €1. Y esto es literal, ¿no? Y realmente Valencia no se merece eso, ¿no? Pero tampoco se merece la nula, escasa
inútil oposición que se Ahí está está el haciendo tema. hasta ahora esta gente, ¿no? Eso es lo triste, Cristina, que los que tendrían que defendernos en Baleares y en la Comunidad Valenciana no se atreven a hacerlo. Es decir, se atreven a llevar la contraria al nacionalismo, pero eso no es lo mismo que defender la lengua, la cultura valenciana y balear. Porque claro, es muy fácil decir, que es lo que dice el PP. El PP en Baleares, de Marga Proens, que dice que Marga Proens es, si no queremos llamarle nacionalista, pues catalanista, porque podéis mirar su Twitter, todo está escrito en catalán estándar, no escribe en mallorquín, y es la presidenta y la candidata del Partido Popular de Baleares. O sea, esta es la que va a defender a los intereses de Baleares, la lengua y la cultura balear frente al pancatalanismo. Pero lo triste, claro, es que ellos, ¿a qué juegan? Y esto no sé si lo sabéis mucho nuestros amigos catalanes, pero en Baleares y en Valencia, ¿a qué juegan el Partido Popular, Ciudadanos, etcétera? Vox todavía no lo sabemos porque ahora están de alguna manera rompiendo con fuerza y entrarán con más fuerza otra vez en los parlamentos, incluso con opciones de gobierno, y de momento son los que tienen un discurso más claro en tema de al menos apoyar el valenciano y el balear. Pero el PP y Ciudadanos, desgraciadamente, lo que han hecho ha sido: no, nosotros no estamos a favor de la inmersión, nosotros creemos en un equilibrio entre los dos idiomas, bueno, pasteleo. Pero tú les dices, vamos a ver, el gran problema que tenemos en Baleares, en la Comunidad Valenciana, es que nos han quitado la denominación de lengua valenciana y de lengua balear y nos han impuesto la lengua catalana. Y a partir de ahí, con esa excusa, ya nos dicen que somos països catalans y explican en los colegios, porque yo lo veo como profesor en los libros de texto, que aquí hubo una repoblación catalana, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, en pocas palabras, que en el Estatuto de Autonomía o que en la Ley de Normación Lingüística o que en Valencia, en la Academia Valenciana de la Lengua Catalana, que es lo que esconde el título, pues que ahí, que a esta gente se le permita decir que el valenciano y el catalán son lo mismo. Hay gente, incluso gente, pues yo qué sé, ha habido gente, no voy a decir nombres ni entidades, pero constitucionalistas catalanes que me han dicho, ahí os estáis pasando porque no podéis negar la unidad de la lengua catalana. Y yo siempre digo, no negamos la unidad de la lengua catalana. Es decir, el catalán en Cataluña tendrá su unidad, nosotros defendemos que cada uno hable en catalán como quiera. Pero el problema es que nos niegan a nosotros la unidad lingüística del valenciano y del balear, que son más antiguos y están documentados mucho antes que el valenciano y el balear, que el catalán. Pero, mira hasta qué punto. Y termino, Cristina, solo decir que lo triste es que el PP y Ciudadanos, bueno, me voy a referir al PP porque Ciudadanos desgraciadamente pues ya está de retirada, o al menos eso parece. La cuestión es que el PP no se atreve a decir, vamos a terminar con esto, vamos a plantear una alternativa, apoyaremos a las entidades cívicas que defienden lo balear y lo valenciano, y porque al fin y al cabo eso es defender España. O sea, hay que tener muy claro que llevar la contraria al catalanismo y solo defender a los hispanohablantes, esto es hacer el 50% del trabajo que hay que hacer. Y si no hacemos el 100%, no vamos a ganar esta batalla. Hago un apéndice ahí en lo que has dicho con la VL, que es de titularidad puyolista, es de Puyol, claro. Cuando él instaura aquí la VL, y la instaura porque la pacta con González Pons, que hoy ha puesto a María José Català como candidata, es su niña bonita, y que ahora está en Europa tan cómodamente, en aquel pacto de Reus, pacta la VL, que además se lleva como 4 millones de euros al año con sus académicos catalanistas para cometer ese genocidio cultural y lingüístico y llegar a prohibir incluso a los falleros, en los llibres falleros, que utilicen el valenciano de verdad, las normas de Castellón y el valenciano auténtico, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, llegan a hacer absurdos como poner el acento girado en Valencia para que no se diga Valencia, sino Valencia. O sea, unas cosas que han sido, en todo caso, la criatura del Partido Popular. De todas maneras, yo creo que ahí tenéis la suerte de tener a Jorge Campos, que venía de Círculo Balear. Ahí Vox yo creo que tiene más conciencia. Aquí Vox no tiene ninguna conciencia sobre este tema. Y eso es lo que me da bastante rabia, ¿no? Bueno, pues antes de pasarle la palabra al Versuret de todo esto que nos están comentando Joan y Cristina y Sergio,
que es muy interesante decirte, Cristina, que me gusta mucho eso que dices del califato separatista, porque de hecho el Andalus la fundó un catalán que era Abderramón III. Pero vamos a ver más cosas que nos dicen los Dolsus. Bona nit, Dolsus, bona nit, buenas noches, un placer estar aquí con todos vosotros. Bona nit, Butifres. Hola, bon vespre, bona nit. Bon vespre, Fernando, buenas tardes, nos dicen desde Glasgow, Scotland. Buenas noches, Dolsus. Extraño que Albert no esté en el bar. Ya te ahí, la verdad. Por culpa vuestra, por culpa vuestra. Sur de Cataluña, las sombras alargadas las sufrimos. Te debemos una en el Cuellar, ¿eh? Hay que hacer un programa. Dice Cristina, heroína valenciana, los héroes están claros. Bon vespra. Lorena. Grande, Sergio Fidalgo. Levante prensa de izquierda, nos dicen por aquí. Bon vespra desde Mallorca. Bravo, viva Cataluña, viva España y los españoles. Viva España y la Cataluña bilingüe. Bombes para todos los Dolsus de Baleares. Nos dicen aquí, tenían que ser más deportes de baloncesto de todos para que viniera la selección. El Camp Nou está ocupado desde hace años por esteladas excluyentes. Nos dicen por aquí, no Tanim ni Sink. Grande Albert Zulé. Están invernando, ya despertarán ya. Bienvenida Cristina Dolsa a Cataluña. Nos dice este Dolsu. Bon vespra, qué pena que la gente, bueno, nos dicen más mensajes. Bon vespra, tenemos la corrupción en Valencia para comprar un carro de trajes. Catalán lo hizo fatal de consellera de Edu, nos dice aquí. Albert, mira, María lo sabe muy bien porque es valenciana. Albert lo vio venir una fiesta de ricos sacratas para con más jeta que es eso. Fins al final de Ginebra. Fins al final. Aquí estoy a punto de llorar de risa por lo que has dicho, Albert. Grande Albert Zulé. Bona nit desde Reus. En Cataluña siempre ha sido facha. Piu. Bona nit desde Menorca. Mira, Joan. Hombre, de Menorca. Sí, ahora por YouTube nos dicen por aquí, la pela es la pela. Cada vez que paso por Hostalric, me encojono el segador del Maresma, han quitado el lazo gigante. La hermana de Guardiola fue embajadora, claro que sí, ahí, a chupar subvenciones. ¿Cuánta razón tiene Albert? Nos dicen aquí, bona nit a tots. Muchísimos mensajes, ya sabéis que podéis enviarlo aquí. En Dolsa Cataluña, Cucuroy es el sommelier de los alucinógenos. Las hermanas de Bastín. Muy bueno. Cucuruy es a Carlos Jesús, el Carlos Jesús del lacismo. Bueno, pero no te metas con Carlos Jesús, pobre Carlos Jesús. Carlos Jesús era mucho más. Carlos Jesús era de Mataró, no sé si me equivoco, y hacía pero Cucuruy vota ¿no? Sería la misma. El fundador de Odessa sí era catalán. Qué grande, Albert. Albert está muy tranquilo, que tiene info del Vivales. Esa es la pregunta que te haré ahora, Albert. Por cierto, cuando echen al gobierno de TV3 Parsen aumentará el paro en Cataluña un 70%. Por aquí. Aturem al pancatalanisme. Hola a todos desde Cantabria. Repoblación, 4 delincuentes desgraciados que no sabían ni leer. Nos dicen muchos mensajes por aquí. Nos dicen que Puigdemont ya sabe dónde tiene que ir. Buenas noches, Dolsus. ¿Qué razón tenéis? Buenas noches desde Extremadura. Un saludo desde Garbín, Cáceres. Estáis sembrados. Aquí, benditos seáis. El nacionalismo catalán, además de excluyente, de obtener supremacista, es imperialista y se quiere anexionar a media España. Sí, Albert, que te están preguntando, que estás muy tranquilo. Bueno, sí, no, ya. Es que estaba escuchando aquí a estos no catalanes de Valencia y Baleares. Qué bien que lo dices. Qué bien que lo dejas claro. Yo estoy haciendo el papel de padre espiritual de esa gente y tranquilizándolo. Porque con eso de que os quieran imponer también el catalán o que vaya en contra del castellano, etcétera, aquí también os quiero tranquilizar porque si mi experiencia sirve de algo, y sirve, porque la tengo, en Cataluña también han intentado hacer eso. ¿Y qué han conseguido en los últimos años con todo esto de la inmersión y de obligar en catalán, etcétera, etcétera? Pues lo contrario de lo que intentaban. Es decir, cada vez hay menos gente que habla el catalán. ¿Por qué? Porque han politizado tanto la lengua que la han convertido antipática. Y entonces están consiguiendo, son tan gilipollas, con perdón, que queriendo ayudar al catalán, están haciendo lo contrario, lo están hundiendo. Y lo mismo va a pasar en Baleares y en Valencia. O sea, que no tengáis miedo. Está pasando. Exactamente. Es decir, en Cataluña, pronto, el único que va a quedar hablando en catalán seré yo. Y eso porque sé que les jode y les toca más los cojones.
Pero es que es verdad, la gente cada vez más se pasa al castellano. ¿Por qué? Yo conozco gente, hijos de la inmigración, que hablaban en catalán perfectamente y me dicen, he dejado de hablar catalán por culpa del independentismo, porque me lo han convertido en una lengua antipática. O sea, eso es lo único que están consiguiendo en favor del catalán, en favor entre comillas. Por tanto, eso es lo que va a pasar también en vuestros casos. Oye, Albert. Son idiotas, son idiotas. Sí, si eres el único que acaba hablando. ¿Qué? ¿Y el Vivales qué? Ah, de Vivales me pregunta. Bueno, claro, es que el pobre Vivales, mira, si no llega a ser porque me acabas de nombrarlo tú ahora, ni me acordaba yo de él ya. La verdad es que el pobre tipo está en el olvido. Pobre no, que nos bueno, cuesta. No, pobre de dinero no, pero nadie habla de él, nadie se acuerda de él. Es un don nadie, pero a pasos agigantados. Es decir, incluso la gente que ya de aquí de Cataluña, incluso los independentistas, ya tienen otras ¿Quién metas. ¿Quién es el Vivales? Perdonad. Sí, es un Vivales, pero además está como una cabra. Y cada vez... Puigdemont. Bueno, yo le llamo el Vivales desde hace tiempo. Y la verdad es que está cada vez más loco y por supuesto, aunque muchos de los 2 millones de votantes también no están muy bien de la chaveta, las cosas como sean, pero incluso esos se dan cuenta de que el Vivales está como una cabra y que no llega a ningún sitio. Y claro, el pobre lo están dejando de lado cada vez más. Tiene que salir de vez en cuando a decir alguna chorrada, pero claro, superar las chorradas que dice, tiene que superarlas cada vez. Y llega un punto en que es muy difícil superar la última chorrada. Por tanto, está quedando ya en el más triste olvido. Es una pena. ¿Qué se sabe de la Vivalas? ¿Y de la Vivalas, de la mujer, qué se sabe? Sigue cobrando 6.000 euros al mes que pagamos entre todos por hacer un programita de 1 hora a la semana en la tele de la Diputación de Barcelona. Sí. Collons. 6.000 al mes. 6.000 al mes, no está mal. ¿Pero qué vende? ¿Habla de sexo o qué vende? No, es un programa en inglés, de entrevistas en inglés a personajes de interés. Vine con The Catalonia Today, ¿te acuerdas, Albert Soler, que Catalonia Today ya cobraba esos 6.000 napos? Sí. La excelentísima mujer de Puigdemont. Y Sergio, yo te quiero hacer una pregunta. Bueno, vemos que aquí 6.000, 8.000, aquí con una ligereza, pero todo dinero público, ¿no? Que no quede en saco roto todo el dinero que nos ha costado el procés. Porque recuerdo que Impulso Ciudadano calculó que nos había costado más de 1.000 millones de euros o una cifra parecida, pero es que yo creo que se queda corto. No, más. A ver, tú piensas una cosa, TV3, por ejemplo, TV3, que podríamos decir, cuesta unos 340 millones. Claro, podemos decir, bueno, claro, pero TV3 no es solo procés. Bueno, de entrada sí es solo procés, porque es lo que estamos haciendo en los últimos años, que es solo procés. Pero bueno, hagamos un análisis, digamos, seamos justos, ¿de acuerdo? No todo es procés. Comparemos con una televisión similar, de una comunidad similar, Madrid. Telemadrid, ¿qué les cuesta? 110 millones, vale. Por 230 millones de sobrecoste para el procés, porque al final de TV3 comen básicamente las productoras de señores como Toni Soler, como Joel Joan, gente que de una manera o de otra vende sus productos porque son patriotas. Y además, como buenos patriotas que son, cuando están 6 meses sin vender nada, se quejan. Oye, que acordaros de mí. Por lo tanto, solo de TV3 230 kilos, más luego los sueldos, más luego las subvenciones, más luego las subvenciones a Valencia, a Baleares, a Francia, aquí al lado, más luego la mirada la gran cantidad de dinero que se gasta, unos 100 kilos en publicidad institucional, que va a Nació Digital, al Punt, al Món, a La Vanguardia para que se porte bien, al periódico para que se porte bien, por supuesto a 20.000 medios locales y radios locales y digitales locales que son puro separatismo. 1.000 millones es poquísimo, o sea, 1.000 millones al año en todo caso, si es al año sí. Si no, porque es que al final solamente el Diplocat otros 50 kilos, es que empiezas a sumar conceptos y es que casi todo es procés. El problema es que el problema con este gobierno desde hace años autonómico es que casi todo es procés. Es que prácticamente los recortes se han producido en sanidad, en educación, pero en las áreas relacionadas con el procés no ha habido ningún tipo de recorte. Pero Sergio, no todo es procés. Ellos quieren la independencia. Mira. El nostre objectiu és la independència de Catalunya. ¿Pero eso es de verdad? No es verdad. Podría serlo, pero no. Es buenísimo. Sobre TV3, Sergio, porque hay otra cosa aquí. Yo, aquí donde me veis, tengo 2 hijos, tengo 4 hijos, pero los 2 mayores que son independentistas. No hay familia perfecta, ya se sabe. Y
uno de ellos es mi informador de TV3, ¿no? Porque yo jamás la miro, ¿no? Y cada día que hablo de TV3 con él, me habla de un nuevo programa que han hecho y siempre me dice, es que es una mierda, es que TV3, él es un independentista y me dice que TV3 es una mierda. O sea, que ni para ellos sirve, para hacer propaganda, pero como calidad es nula, pero nula. O sea, ya te digo, repito, mi hijo independentista me dice que TV3 cada día hace más mierda. Con eso está todo dicho. O sea, que ni para eso sirve. Miguel, si me permites, lo que antes... Llévalo a un internado de Teruel, mételo en un internado de Teruel. Sino que antes había muchos mensajes y he visto de gente de Baleares, Lorena Serrano, Catalina Vinent, etcétera. Y uno de los que ha saludado es el doctor Toni Ruiz Nadal, que no sé si lo sabéis, pero al doctor Ruiz Nadal, que es uno de los más prestigiosos cirujanos de Baleares, le hicieron un boicot tremendo porque él es socio de esa fundación y cuando en su Instagram publicó algo de en Mallorca, en buen mallorquín, ¿no? Es un lema muy típico de aquí, de la gente mallorquinista, y salió uno que creo que es un Instagram que se dice Mantinc el català, que es como un Instagram de estos, de estas gestapos que van vigilando a los que no cumplen, ¿no? Y a los que no ponen. Lengua, por ejemplo. Y empezaron a, ¿cómo diríamos? Lo que hacen ellos, ¿no? De mandar el mensaje con el link de su Instagram a toda la gente diciendo, este es mallorquín y lo tiene en castellano, no lo tiene en catalán, tal. Y lo bombardearon. Y la prensa balear, la cobarde prensa balear, en fin, Última Hora, Diario de Mallorca, etcétera, en vez de preguntarle a ver qué había ocurrido, salieron y empezaron a inventarse una historia de que el doctor Ruiz Nadal se había negado a facilitar la información en catalán o en mallorquín a un cliente, cuando era todo falso. Es decir, salió un hooligan de estos de Cataluña a atacarle y el tío le dijo, oye, mira, tú, es verdad que se calentó, él lo reconoció en los mensajes privados, pero dijo, tú, no sois unos nazis, le dijo, sois unos nazis, porque veis, solo falta que me pongáis la cruz, ¿no? en la puerta de mi clínica. Y en fin, no quiero enrollarme, pero Toni lo pasó muy, muy mal y es un auténtico valiente porque no se ha callado nunca y creo que, desde aquí quiero mandarle un abrazo porque se lo merece y la verdad lo pasó muy mal. Y lo triste, quiero recalcar, nadie, creo que aparte de Vox, nadie dijo nada, ni PP ni Ciudadanos, nadie salió en su apoyo. Y la prensa balear ni le preguntaron a ver qué había ocurrido y empezaron a publicar que su clínica se negaba a facilitar la información en catalán. O sea, lamentable, para que sepáis, para que veáis un poco que no estamos tampoco muy lejos de lo que sucede en Cataluña, desgraciadamente. Pues por eso hemos hecho el programa de hoy, precisamente por esto, para denunciar con Cristina y contigo cómo el catalanismo está en plena forma, a pesar de que algunos piensen que sus tentáculos no llegan hasta allí, pero sí llegan y están muy bien soportados y muy bien financiados. Decían por aquí que mucha gente que dice que no tiene TV3 sintonizada. Yo creo que podéis compraros una Smart TV, cogéis y ponéis desactivar propaganda y cuando pones TV3 pone no se ha podido mostrar la información porque es propaganda, ya está. Así podéis coger y eliminar TV3 de esto, porque al final TV3 en sus inicios fue una televisión integradora, una televisión que realmente podía hacer las cosas bien, pero el plan Pujol, que no es otra cosa que estos 40 años de nacionalismo, de ir impregnándose por todos lados, ha convertido TV3 ahora mismo en toda una televisión programada desde la mañana hasta la noche para hablar del separatismo catalán y del procés, por supuesto. Y por lo tanto, es lo que tenemos con TV3, que Sergio la conoce mejor que nadie, que no sé si habrá hecho ya 10.000 libros de TV3, pero nosotros tiene el tamborero de... Yo tengo un par. También tienes de TV3, hechos. Oye, perdonadme la voz, de verdad, cada vez que intento hablar parezco un tío. Y se miraba mucho, TV3 en Baleares. No sé, en Valencia, claro, teníais Canal 9. En Valencia, en Morella, el hermano de Chimo Puig, sabéis que Chimo Puig es exalcalde de Morella y aparte de rescatar una empresa de cárnica, la que él tiene acciones y que presidía también porque era semipública y tal, cuando nada más llega al poder en 2015 la rescata, pues lo primero que hace es poner los intercambiadores estos para recibir la señal de TV3, lo cual era absolutamente ilegal,
porque no se podía reproducir TV3 aquí, no había un acuerdo y además en ese sentido Fabra sí que lo hizo bien. No se podía. Bueno, pues y de forma absolutamente comunicación y a su hermano en particular, hoy imputado, repito, por 2 millones de euros en fraude de subvenciones, bueno, pues se pasó todo por el forro y en Morella se veía, o sea, había una parte de Valencia donde se veía y estos tíos han luchado y siguen luchando para que se siga viendo y como no se ha podido, pues levantaron a Punt, ¿no? Albert, ¿qué me dices de TV3? Tú que la conoces bien. Bueno, lo que te estaba diciendo antes, yo apenas la miro, entre otras cosas porque me paso la vida en los bares y no ponen la tele. Pero cuando estoy en casa no suelo mirar TV3 tampoco, a menos que en el 33 hagan un reportaje sobre la guerra mundial o una historia de esas que no han sido capaces de colar el proceso todavía en la guerra mundial, que todo se andará, pero de momento no. Sí, pero... no, perdona, pero el desembarco de Normandía se tenía que haber hecho en Badalona, ¿eh? Lo dijo... Ya sabía yo, ya sabía yo. No, mira, que les venía de paso, de Inglaterra a Badalona. Por supuesto. Pero bueno, pensad que si nos lo tomamos a cachondeo, pero de todas maneras TV3 están muy preocupados y ellos están muy preocupados porque lo que tú has dicho de que tu hijo la ve pero que dice que es una mierda, que evidentemente muchos hijos no la ven y tienen un problema con las nuevas generaciones que no ven TV3, es que no ven TV3, solo la ven gente de 40 o 50 para arriba, que es su target, y claro, por eso intentan potenciar a perfiles como el del Jair Domínguez, el Peyu o la Juliana, creo que era Canet, ¿no? Que son personajes que intentan que lleguen a la gente joven porque realmente están preocupados porque dicen, coño, es que en 10 años TV3 no la verá nadie, o mejor dicho, solo la verán los nuestros ya muy convencidos y que poco a poco se van yendo a la tumba. Con un poco de suerte ya ni la tenemos que mantener, a lo mejor. No, eso me parece que no, porque aquí hay un problema con TV3, es que el problema que hay es que aunque hubiera un cambio de gobierno, yo creo que salvo, bueno, no... ¿cómo explicarlo? Yo creo que solo la cerraría Vox, te lo digo con sinceridad. Nadie tiene narices para cerrar. Pues el Partido Popular y Ciudadanos dijeron que la cerrarían, pero yo me gustaría ver si la harían. Nada. Ni de coña. Y Vox ya veríamos, porque te digo, a fin de cuentas, si tú ganas y la tienes en tus manos, claro, es que es un juguete. Bueno, mira lo que pasa en Andalucía, con Canal Sur, que sigue siendo del PSOE y sigue siendo Ciudadanos. Hoy he leído que Sanchis se va y que tienen que nombrar un nuevo director, ¿no? Mi pregunta es, ¿dónde se tienen que enviar las solicitudes? Porque a mí me interesa eso. ¿Cuánto cobra un director? Bueno, es valenciano, encima. Claro. Es valenciano, muy traidor. ¿Es valenciano? Ya, sí, sí, ahora plega y están buscando un nuevo director y yo quiero presentar mi solicitud. Espero que me apoye, Sergio. Pero yo quiero ser jefe de nuevos programas. Lo tendrás, lo que quieras, y con secretaria. Pues perdona, Miguel, solo decir que lo que comentáis de TV3, yo no sé si lo sabíais esto, pero en Baleares era muy vista. O sea, TV3 se veía muchísimo. De hecho, la gente de mi generación crecimos viendo Dragon Ball en catalán. Sí, aquí también, sí. Son mis recuerdos de antes de ir al colegio, siempre después de comer y antes del colegio era ver Dragon Ball y cuando terminaba me iba corriendo. Sí, adelante. Hizo muy buena labor al principio con el catalán, claro, poniendo dañas en catalán y todo eso. Hizo muy buena labor, pero eso se ha ido al garete todo. Lo interesante es ver que gente no nacionalista, porque yo conozco, por suerte, al menos aquí en Menorca, hay muchísimos jóvenes que no son nacionalistas ni catalanistas. Y somos muchísimos que crecimos viendo TV3 y veíamos Dragon Ball. Bueno, también veíamos el programa ese de Canal 9, que era también muy bueno, y los dibujos esos, ¿cómo se llamaban? Tómbola. Bueno, Tómbola. Y aparte de Tómbola... Bueno, y Yo amo León. Iba a decir Yo amo León. ¿Cómo era? La paella. La paella. Ah, vale. Era un gran programa. Eso se miraba, pero lo que quiero decir es que cómo se lo han cargado, que ahora la gente no mira, en Baleares no mira ni TV3 ni IB3, porque tampoco la mira nadie. Tenemos que mantenerla 42 millones de euros cada año, pero no se la mira nadie. En cambio, antes cuando es decir, las generaciones no catalanistas, no nacionalistas de Baleares se lo miraban, porque lo que comentabas antes, es decir, TV3
incluso bueno, una buena labor periodística en el sentido de, o periodística. A nivel de televisión, pues hacía programas interesantes para gente joven, etcétera, y ahora están totalmente desfasados y destarifados. Sí, pero el problema no es tanto, que también lo es. Evidentemente es una televisión procesista, pero es que más allá de eso, algunos programas que no son procesistas, hay series, son un verdadero truño. Es que no hay por dónde cogerlas, porque las series son todas iguales. Es que no es nada. Aparte de eso, de ser una televisión lacista, lo demás es vomitivo, directamente. Bueno, pero es que hay una lógica económica, básicamente. El problema es tan sencillo que los buenos programas son caros. Y cuando tienes una televisión que el dinero se va primero en sueldos, porque recordemos que TV3 tiene, bueno, TV3 y Cataluña Radio tienen como unos 2.000 trabajadores, que es más trabajadores que Antena 3 y Telecinco juntos. Claro, eso no es broma. Primero en sueldos. Y luego, claro, si tienes que pagar a Toni Soler 7 millones, al otro 2 millones, al otro 5 millones, el presupuesto se va en las productoras amigas que hacen programas de la casa y procesistas y en sueldos para procesistas. Con lo cual, para comprar grandes películas o para comprar grandes series o para comprar lo que sea, tampoco queda mucho, porque se va F país. Tengo que reconocer que, a ver, tenéis razón que la mayoría de lo que producen es propaganda, ¿no? Y de la mala. Pero aparte de eso, yo tengo que romper una lanza en favor de Cracovia y de Polonia. Tengo que decirlo. Ahí no estamos de acuerdo, ¿eh? No, vale, pero yo a veces han hecho imitaciones que a mí sí que me han gustado y me he reído bastante. Pero que Cracovia no existe. Es el enemigo. No me lo miro porque es el enemigo. Y dije, fuera. Igual que el Barça, dejé de verlo cuando empezaron con Laporta a hacer los murales en el Camp Nou y ponían a la Comunidad Valenciana y Baleares sin pedirnos permiso. Ahí yo colgué la camiseta del Barça. Y aquí en Menorca hay muchísima gente blaugrana, pero eso es una etapa del pasado. No me han convencido para hacerme de Madrid. Eso creo que no llegará jamás. Pero eso, no tienes que dejar de ser del Barça, ¿eh? Yo continúo. No, yo ahora soy de España y ya está. No, pero no puedo. Puedes ser del Valencia si quieres. Rompí, es como lo que explicaba Albert. Que hasta del español, venga, aquí todos. Tampoco, no, eso no puedo. Eso no puedo porque somos el equipo que más jugadores aportamos a la selección española. Sí, pero me pasa lo que comentaba Albert con la gente tipo Boadella o yo qué sé, Pericay, gente que como explicaba en el documental de Libres e Iguales, si lo recordáis, pues rompen y abandonan el idioma porque el idioma está tan ligado ya al nacionalismo que rompen y dicen, mira, paso. Y ya cuando es gente que es catalano hablante, de lengua materna. Y pues un poco me ha pasado lo mismo con el Barça y ya le pasa a mucha gente aquí en Baleares, porque realmente Laporta hizo un trabajo muy oscuro para hacer pancatalanismo desde el Barça. Y bueno, llega un momento en que tienes que ser coherente y tienes que escoger o el fútbol o tu pensamiento y en fin, la coherencia, ¿no? Y bueno, a mí me pesa muchísimo más mi sentimiento español y balear que el fútbol y por tanto, pues eso ya forma parte del pasado. ¿Sabes cuál es el problema con el Barça? Que no solamente es el tema de Laporta, porque Laporta, de acuerdo a un presidente separatista muy marcado, claro. Pero los que venían después como Rosell o Bartomeu se llegó a decir que era de los nuestros, entre comillas. Claro, Bartomeu era de los nuestros, pero en todos los partidos de Champions había 2 pancartas de 200 metros poniendo que España era un estado fascista. Y luego dice que Bartomeu era moderado. Claro, lo es. No toda la culpa ha sido de Laporta. El problema es que lo que ha venido después ha hecho bueno Laporta. Yo he mencionado a Laporta porque fue el momento en que yo rompí con el Barça. O sea, emocionalmente, y era muy jovencito, pero fue el momento en que dije, o sea, no puedo seguir porque me estoy traicionando a mis principios. Pero lo que comentabas del Bartomeu, es cierto que yo las fuentes la información que tengo muy cerca de Bartomeu es que es cierto que no es lazi y que lo es moderado, pero como hemos hablado antes, es decir, no se atreverá nunca, o sea, a esto solo se atrevería Vox y veremos si se atreverían a poner la bandera de España en el Camp Nou. Es decir, ni se atreverán a quitarles esteladas. Eso, pero eso es ser moderado entre tanto loco y entre tanto radical. Acaba saliendo en helicóptero de casa como han salido los separatistas del Parlamento. Lo apretaron muy fuerte a Bartomeu. Yo la información que tengo es que le dieron mucha cera. Pero cedió en todo, ¿eh? Cedió en todo. Bueno, casi todo. En todo. Bueno, pancartas de 20 metros, España es un estado fascista. O sea, pero a Bartomeu le pedían mucha pasta del Barça para el separatismo y dijo que no, ¿eh? Pero es que eso era delito. Vale, hay que acabar en la cárcel. Eso ya no. Pero es que otros han terminado en la cárcel. No, bueno, pero eso era delito. No quiero hacer de abogado del diablo, pero lo que sí sé, por lo que me han dicho amigos de Bartomeu, es que, o gente muy próxima a Bartomeu, es que es cierto que no es lazi,
Pero claro, lo que decimos es que un moderado entre tanto Pues peor. fanático Si no eres lazi y tragas. es alguien peor. acorralado. Sí, pero lo que quiero decir es que un moderado es alguien que sencillamente que no está tan fanatizado como los demás, pero que... Joan, A ti ese- no te al final, acorralan. la Generalitat echó a Bartomeu de la presidencia del Barça como un perro. Como un perro, le echaron a patadas. Le echaron a la Generalitat, acuérdate, mandándole los Mossos. O sea, que eso es ser moderado, mira el precio que... Demasiado No, tardaron. si demasiado yo tardaron. pienso como vosotros. Lo que quiero decir es que precisamente lo que tú dices es que si no eres de los suyos, pues estás fuera de la foto. Lo que quiero decir es que Bartomeu no lo era, pero evidentemente tampoco era de los nuestros. O sea, que para que nos entendamos, no era un gran defensor de la unidad de España ni de... Era de Ciudadanos. Bueno, señores, Tampoco tanto. deciros que ya sabéis, podéis comprar el libro de Dolça Catalunya para luchar contra el nacionalismo. Ya sabéis, un libro que, mira, como también lo tiene Joan Pons allí en Menorca, que está recorriendo el mundo para que así aprendas contra el nacionalismo catalán. Además, los beneficios van destinados a los huérfanos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Así que mejor obra imposible con Dolça Catalunya. Bueno, muchísimas gracias, don Albert Soler, doña Cristina Seguí, don Sergio Fidalgo, don Joan Pons por estar hoy aquí en Dolça Catalunya, porque Cataluña será dolça o no será. Así que con estas palabras termino y agradecer de nuevo la hospitalidad del pueblo italiano y del gobierno italiano del primer ministro Draghi. Grazie Antonio. Gracias, Antonio. Buenas noches, buenas noches.